Y espero. Buenas noches, amados hermanos, bienvenidos a este estudio bíblico. Como en todas las ocasiones, les voy a pedir que tomemos este tiempo para orar, para ponernos en las manos del Señor, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta noche venimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, ante tu presencia. En primer lugar, a darte gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. A pesar de las circunstancias adversas o difíciles que puedan venir a nuestra vida, reconocemos que tú eres bueno, Señor, y que tu mano siempre ha estado con nosotros. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das en esta vida de conocerte, el privilegio, Señor, de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, el privilegio que nos da, Señor, a caminar en este camino tan alto y que nos estás invitando a ser tu esposa, Señor. Y Señor, gracias porque tu venida está pronta y nosotros sí queremos estar preparados, Señor, para cuando suene la final trompeta. Así es que, Señor, te damos gracias porque la noche de hoy, a través de la tecnología, nos podemos reunir para estudiar tu palabra, una palabra que nos ayude a llegar a la eternidad, pero una palabra que nos sustente en esta tierra también, Señor. Gracias porque tu palabra es tangible por un lado y es eterna por el otro, Señor. Así es que te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Señor, gracias por la inspiración de tu Santo Espíritu, Señor, para poder escribir lo que tú tenías para nosotros destinado, Señor. Gracias porque tú eres el verbo de Dios, tú eres la palabra viviente, Señor Jesús. Y gracias por la gente que tú levantaste para que pudiera escribir tu palabra y también por los traductores de la Biblia, Señor, de los cuales estamos agradecidos porque hoy tenemos una Biblia en nuestro idioma, Señor. Así es que te damos gracias por tu palabra. Señor, en esta noche venimos con humildad a pedirte que nos hables a través de tu palabra, Señor, que nos des de tus principios bíblicos, de tus mandamientos, de tus estatutos, Señor. Queremos, Señor Jesús, aprender a ser como tú. Ayúdanos, Señor. Señor, mira la sinceridad de nuestro corazón y el deseo que tenemos por parecernos a ti. Bendito seas por siempre, Jesús. Y también te damos gracias, Señor, por la vida de la doctora Hicks, a quien tú levantaste en nuestro tiempo, en nuestra época, Señor, y que tú le inspiraste tantos libros, Señor Jesús, que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. Gracias por el don que le diste a ella, la sabiduría y el entendimiento. Y especialmente hoy te damos gracias por el libro, Señor Jesús, Cómo vencer los temores básicos del hombre. Gracias, Jesús. Y te pedimos que nos hables a través de tu palabra una vez más. Danos la porción que nuestra alma necesita, Señor. Ayúdanos, Padre. Oramos por todos los hermanos que ya se añadieron, por los que se añadirán más adelante y por los que lo verán por internet. También te damos gracias, Señor. A cada uno dale su porción, a cada uno dale una palabra viva, Señor. A cada quien, Señor, dale lo que está necesitando, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Una cosita más y listo. Y creo que esto es. Déjeme ver, hay algo que no hice bien, perdón, déjeme ver si lo puedo corregir. Ah, sí. Es que tenía unos chequecitos que no debía por ahí. Sí, ahora sí, correcto. Gracias por su paciencia, hermanos. Pues, hermanos, bienvenidos una vez más. Hoy estamos ya en la semana 22, hermanos. Este es el capítulo que nos está correspondiendo estudiar. Y hoy estamos estudiando, pues estamos en el libro de la doctora Hicks, como lo mencionamos. Y hoy lo que nos corresponde, hermanos, es el temor número 4, cómo vencer el temor a la pérdida de amor. Siempre les hago referencia que está tomado del libro. Yo les mandé por ahí el link si ustedes querían comprarlo. No creo que lo podemos conseguir en papel en nuestro idioma, hermanos, pero está de manera digital. Esto es solo a manera de repasito, hermanos. En el libro la doctora Hicks menciona que hay 7 temores básicos. Hay más temores, hermanos, porque el tema que estábamos tratando eran los temores, cómo vencer el temor. Pero estos son los 7 básicos. Pues los vamos a mencionar de nuevo. El primero es el temor a la pobreza, que ya lo estudiamos. El segundo, hermanos, fue el temor a la vejez. El tercero, que fue el temor a la crítica, eso fue la semana pasada. Espero que de verdad estemos siendo edificados con las enseñanzas. La noche de hoy, hermanos, nos corresponde el temor a la pérdida de amor. Luego estudiaremos el temor a sufrir enfermedades,
el temor a la muerte y el último será el temor al fracaso. Eso ya lo sabemos. Siempre les recalco esta parte, hermanos, que los temores básicos del hombre se vencen con humildad. Es la manera como el Señor Jesús los venció. Hemos visto la cita bíblica y la vamos a volver a leer el día de hoy, por si alguien se está añadiendo, ya sea en este momento o lo verá por primera vez, que sepa de dónde estamos tomando las escrituras, de la manera como el Señor Jesús venció los 7 temores básicos del hombre. Estamos en Filipenses 2, del 1 al 11, hermanos. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Esto lo menciona en el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien y ahí es donde está la palabra clave para nosotros, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este es el mandamiento que el Señor nos está dando, hermanos. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Les dije que la palabra sentir era actitud, hermanos. Está diciendo que tengamos la misma actitud que tuvo el Señor Jesús. Hermanos, tener la actitud correcta es lo que el Señor espera de nosotros, que en todo tengamos la actitud correcta. Versículo 6, el cual, y ahí es donde empieza, el cual siendo en forma de Dios, y vean cómo se humilló en 7 escalones. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eso lo hemos comentado en las ocasiones anteriores, hoy por tiempo no lo vamos a comentar. Versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Les hice un pequeño cuadrito y lo vamos a repasar, donde se ven los 7 escalones de la humillación del Señor Jesús y cómo vence, en cada escalón vence los 7 temores básicos del hombre. Para el primer temor, hermanos, que es el de la pobreza, el Señor Jesús lo vence cuando dice no estimó el ser igual a Dios. Eso ya lo estudiamos. 2, el temor a la vejez lo vence cuando dice tomando forma de siervo. La semana pasada estudiamos el temor a la crítica. Eso lo venció cuando dice hecho semejante. Se recuerda que estudiamos que no se hizo igual a los hombres, sino semejante, no igual, porque nosotros somos pecadores. El Señor Jesús se hizo semejante porque se parecía en todo y fue tentado en todo por el diablo. Lo vimos en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, pero en nada pecó el Señor Jesús. Por eso solo dice semejante. Hoy nos corresponde el temor número 4, hermanos, que es el temor a la pérdida de amor. Y eso lo vence el Señor cuando dice estando en la condición de hombre. En el 3 dice hecho semejante. O sea, fue hecho semejante a los hombres, ya lo estudiamos, pero ahora nos corresponde estudiar, hermanos, que dice estando en la condición, ya está en la condición de hombre. 5, temor a sufrir enfermedades, eso lo vence cuando dice se humilló a sí mismo. El 6, que es el temor a la muerte, cuando dice haciéndose obediente hasta la muerte, obviamente. Y el 7, temor al fracaso, y aquí está relacionado con la muerte de cruz. Así es que entonces, sin más introducción, entramos al temor número 4, que es el que nos compete estudiar el día de hoy. Y hermanos, es el temor a la pérdida de amor. Y hermanos, en todos los temores tenemos que aprender si de alguna manera nosotros no estamos como presos por el temor, como cautivos. Hoy nos corresponde estudiar el temor a la pérdida del amor. Y hermanos, lo vamos a ver en detalle más adelante con versículos bíblicos, pero ¿cuánta gente está atada a una relación que no es sana? ¿Cuánta gente está atada a una relación que al contrario, en vez de favorecerle, le desmerece? Una relación donde recibe humillación, donde puede recibir maltrato, pero creen que esa es la manera como tiene que ser o participar en una reunión. ¿Cuánta gente no quiere terminar una relación, por ejemplo, de noviazgo con uno de los novios extremadamente celoso o extremadamente agresivo?
Hemos visto aún gente que ha perdido la vida por estar o en relaciones de noviazgo o en matrimonios donde uno de los cónyuges parecía que estaba perturbado y que le quitó la vida. Eso lo vamos a ver, como les digo, en más detalle, pero hermanos, este es un temor como todos los anteriores, y los temores paralizan, hermanos. Los temores no nos permiten avanzar, los temores no nos permiten tener una vida plena. ¿Se imaginan qué lamentable la vida de las personas que se mantienen con el temor constante a que pueden perder el amor de algún ser querido, de algún ser cercano? ¿Se imaginan estar pendientes de agradar, de complacer, y a veces con sacrificios y a veces con fingimiento, porque no se es sincero, estar en una relación donde tengo que usar una máscara, una careta, porque esto es el requerimiento? Si yo soy como soy, no me van a querer. Entonces imaginan estar fingiendo, estar simulando. O sea, qué complicado estar en una relación de ese tipo, hermanos. Y esto es precisamente lo que vamos a estudiar el día de hoy, el temor a la pérdida del amor. Hermanos, para empezar, y el Señor Jesús va a ser siempre nuestro ejemplo. Si nosotros nos vamos a comparar con alguien, hermanos, que sea con el Señor Jesús. No se compare con su vecino, no se compare con nadie más. Compárese con el Señor Jesucristo. Él es nuestro parámetro de comparación. Aquí estoy poniéndoles en esta diapositiva, hermanos, el Señor Jesús también, Él sufrió la pérdida del amor. O sea, no piensen, por eso es que el Señor Jesús sabe compadecerse de nosotros. No piensen que solo nosotros los seres humanos hemos sufrido la pérdida del amor. Y uno piensa, ¿cómo es posible que el creador de los cielos y la tierra y haya sufrido pérdida de amor? ¿Cómo alguien puede dejar de amar al Señor Jesús? Bueno, vamos a ver ejemplos. Y si somos honestos, hermanos, nosotros en alguna ocasión, en alguna medida, hemos dejado de amar al Señor Jesús. De alguna forma, de una u otra forma, le hemos fallado al Señor. Y Él también ha sufrido la pérdida de nuestro amor. Pero lo vamos a ver con los versículos bíblicos. Hermanos, el pueblo escogido de Dios no recibió al Señor Jesús. El pueblo escogido de Dios, el pueblo que el Señor levantó de la descendencia de Abraham, al que le prometió, le hizo promesa de la tierra de Canaán, Jerusalén, le dijo, esa tierra te daré por posesión. Su pueblo escogido, hermanos, al pueblo al cual le dijo, tú eres mi real sacerdocio, mi nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y su mismo pueblo lo rechazó, hermano, no lo recibió. Y uno, como le digo, uno dice, ¿cómo es posible que alguien pueda rechazar al Señor Jesús? Bueno, pero ustedes lo ven. Hermanos, tenemos familiares que no han aceptado a Cristo en el corazón, tenemos amigos. ¿Cuánta gente desprecia al Señor? Pero aquí no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del pueblo escogido de Dios. Hermana Cristel, si usted fuera tan fina, si me puede leer, por favor, Juan del 1 del 10 al 11, por favor. Sí, con mucho gusto, pastor. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Amén. Les puse en esta diapositiva, hermanos, esta es parte de una película, por supuesto, pero este es el pasaje donde le están dando a escoger al pueblo, hermanos. Le están dando a escoger entre el Señor Jesús y Barrabás, y la gente lo que hace es escoger a Barrabás. Hermanos, no recibieron al Señor Jesús. O sea, les pregunto, ¿creen que el Señor Jesús entiende cuando a nosotros sufrimos la pérdida del amor? Por supuesto que sí, hermanos. Él nos entiende, Él nos comprende, hermano. Claro que nos comprende el Señor Jesús, porque Él ya fue rechazado por su mismo pueblo, por la gente por la que el Señor vino, porque a los suyos vino, dice, a lo suyo vino, era suyo. Y dice claramente, y los suyos no le recibieron. Así es que, hermanos, cuando estemos estemos en alguna situación y estemos perdiendo el amor de alguien, solo recordemos, el Señor Jesús sabe entendernos porque Él ya lo sufrió también. Usted no se sienta solo, no sienta que está solo, no sienta que usted es el único que le ha pasado. Hermanos, esto estoy seguro que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida. Espero que en este momento a nadie le esté pasando, pero si le está pasando, aférrese a la palabra del Señor, aférrese al amor del Señor Jesucristo, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero ven, hermanos, el pueblo escogido de Dios y no lo recibió.
Vamos con la siguiente diapositiva, hermanos. Estamos empezando empezamos de su pueblo y nos vamos a ir a lo más particular. Hermanos, los hermanos del Señor Jesús no creen en él. Los hermanos del Señor Jesús. Por si usted no sabía, el Señor Jesús tuvo hermanos y tuvo hermanas. Hemos visto los versículos en otros estudios bíblicos. Él tuvo más hijos. María tuvo más hijos. Después de que tuvo al Señor Jesús, ella tuvo más hijos también. Y en este pasaje se habla de los hermanos, no de hermanos en la fe, hermanos, no. Está hablando de sus hermanos de carne, de sangre. Hermana Cristel, si me puede leer Juan 7 del 2 al 5, por favor. Sí, pastor. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Amén. Miren, hermanos, estas personas, los hermanos del Señor Jesús, tratando de engañarlo, porque lo que le dicen en el versículo 3, le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. O sea, parecía que le estaban dando un buen consejo, hermanos, pero era un consejo con una mala intención. Era un consejo con una intención encubierta. Y todavía para reafirmarle el consejo le dicen en el versículo 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Lo que estaban haciendo es que lo estaban sacando, pues, perdón, el término chapín, lo estaban echando de su lugar de nacimiento, le estaban diciendo, vete de aquí, pero no se lo dijeron abiertamente, no lo dijeron descaradamente, lo dijeron con disimulo. Le están diciendo, no, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Parece un consejo, hermanos, pero claramente dice aquí, porque ni aún sus hermanos creían en él. Hermanos, ¿creen ustedes que el Señor Jesús no sabía que sus hermanos no creían en él? Claro que lo sabe, si Dios es omnisciente. Por cierto que él lo sabía, y lo sabía, hermano. Así es que, hermanos, a veces a nosotros alguien pudiera darnos un consejo parecido a este, hermanos, pareciera que es un buen consejo. Realmente ese consejo lo que tiene es una intención encubierta, hay algo oculto ahí, hermano. Sí, eso es porque hay una pérdida de amor. Ni los hermanos estaban creyendo en él, hermanos. ¿Qué clase de amor le tenían? ¿Se dan cuenta? Primero empezamos en la diapositiva anterior, el pueblo rechazó, el pueblo escogido. Ahora son sus hermanos. Veamos, ya no son solo sus hermanos, hermanos. Ahora veamos a uno de sus discípulos, que fue Judas. Judas traicionó al Señor Jesús. Lucas 22 del 47 al 48, hermana Cristel, por favor. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Se dan cuenta? Y este era un discípulo, hermanos, él estuvo todo el tiempo con el Señor Jesús, escuchó sus enseñanzas, comió con él, hermanos, hizo todo lo que el Señor hacía, él iba ahí, aprendió. Cuando el Señor mandó a sus discípulos, a los 70, de 2 en 2, para liberar a los endemoniados, para imponer sus manos y sanar a los enfermos, para predicar, hermanos, él fue también, y el Espíritu Santo también lo usó a él. Y miren que este mismo discípulo es el que lo traicionó, hermanos. Entonces, díganme si el Señor no nos va a entender cuando nosotros sufrimos alguna traición, que en breve vamos a ver cómo se manifiesta, hermano, la pérdida de amor. Vamos a ver que se manifiesta de ciertas formas. Y una de estas es precisamente la traición. Hermanos, el Señor sabe compadecerse de nosotros. El Señor sabe, nos entiende, porque Él también lo sufrió. Miren, hermanos, Pedro negó al Señor Jesús 3 veces. Este pasaje es un poquito más largo, se los voy a leer yo. Dice en Mateo 26, 69, 75. Pedro, estando sentado fuera del patio, se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo,
no sé lo que dices. 71, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también él estaba con Jesús el Nazareno. 72, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir, mire, y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que el gallo cante, perdón, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Hay un evangelio, hermanos, tal vez ese debí poner. Hay un evangelio que dice que después de que lo negó, el gallo cantó y el Señor Jesús lo vio. Y estoy seguro que no lo vio con ojos de, ¿verdad que te lo dije? Te dije que me ibas a negar. No eran ojos de, me las vas a pagar porque te dije que me ibas a negar y no me hiciste caso. No, hermano, seguramente que los ojos del Señor Jesús eran ojos de amor, ojos de compasión. Sabía reconocer el Señor Jesús que en Pedro había debilidad. Sabía compadecerse de la carne, de la debilidad que tenía Pedro. Así es que cuando lo vio, seguro no lo vio con ojos de acusación, con ojos de odio, con ojos de rencor. Todo lo contrario, lo habrá visto con ojos de amor. Y Pedro salió y lloró amargamente. Me gusta contar esto, hermanos. Eso lo leí en la historia, no está en la Biblia, pero lo encontré en varios lugares. Dice que después de esto que sucedió, y Pedro se arrepintió. Miren qué cosa más importante lo que es arrepentirse. Cada vez que Pedro escuchaba el canto de un gallo, y yo me imagino que en provincia, hermanos, usted escucha cantar los gallos a cada rato. Pedro, cada vez que escuchaba el canto de un gallo, se tiraba al piso, se postraba y se echaba a llorar y a decir, Señor, ¿cómo pude haberte negado? Miren qué lindo que un gallo le recordaba, hermanos, que él había traicionado al Señor también. Hermanos, ven aquí, ya no solo fue Judas, no, uno de los discípulos cercanos al Señor Jesús, a quien oía al Señor compartir cosas más íntimas. A Pedro fue uno de los que se lo llevó al monte de la transfiguración. A Pedro fue uno de los que se lo llevó al huerto del Getsemaní. O sea, Pedro estuvo más cerca que Judas, hermanos. Y todavía Pedro lo negó no una vez, sino 3 veces. O sea, pudo haber fallado la primera y tuvo la oportunidad de enmendar en la segunda y no, hermanos. Pudo enmendar la tercera y no, hermanos. Falló 3 veces. O sea, pero fue tentado también en todo y Pedro sí falló y el Señor Jesús no. Para que podamos ver, hermanos, cuánto el Señor Jesús también sufrió la pérdida del amor en esta tierra. Hermanos, si pensábamos que fue Pedro el que lo abandonó, hermanos, todos abandonaron al Señor Jesús. Todos lo abandonaron. Les leo este pasaje, se lo leo yo porque es un poquito largo. Dice en Marcos 14:45, y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Eso es Judas, lo acabamos de leer en otro evangelio. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban allí sacando la espada hirió al siervo. Pastor Eric, ¿se dejó de escuchar? ¿En serio? Sí. ¿Y ahora? Ahorita sí lo escucho bien. Perdón, gracias, muy fina, gracias, le agradezco mucho. Sí, dice, apareció un rótulo, su conexión a internet está inestable. Ay, perdón, y estoy conectado en cable, perdón, gracias. Marcos 14, del 45 al 50. Dice, y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Esto fue Judas, hermanos. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Saben que este fue Pedro, precisamente. Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. El siervo se llamaba Malco. Y en el 48 dice, y respondiendo Jesús le dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las escrituras. Noten, por favor, hermanos, en el versículo 50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Hermanos, ahí ya no es solo Pedro, ahí ya no fue Judas, no, hermanos, todos los discípulos. Y los discípulos no están incluidos, no se refiere solamente a los apóstoles, no, los discípulos eran todos los seguidores, hermanos. Una vez que se llevaron preso al Señor Jesús y todos salieron corriendo y todos abandonaron al Señor.
No hubo uno que estuviera con él, hermano, ni por caridad, ni por cariño que pudiera estar con él, que dijera, pues si van a matar a mi maestro, que me maten a mí también. Si él va a morir, pues yo estoy dispuesto a morir también por él. Él ha sido tan bueno y lo amo que estoy dispuesto a dar mi vida. Hermanos, ninguno estuvo dispuesto a dar su vida por el Señor. Se dan cuenta cómo hubo una pérdida de amor. Hubo una crisis, hubo una situación adversa y lo primero que hacen los discípulos es salir corriendo y abandonar al Señor. Hermanos, que nosotros no seamos como esos discípulos que cuando vienen problemas, escasez, enfermedad, problemas en el hogar, etcétera, etcétera, que nosotros no salgamos corriendo y nos alejemos del Señor Jesús, porque eso fue lo que hicieron sus discípulos. Así es que se dan cuenta, hermanos, ¿quién no abandonó al Señor Jesús? ¿Quién no le dio la espalda al Señor Jesús? Hermanos, en este caso fueron todos salieron corriendo y le dejaron solito a él. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros también podemos sufrir la pérdida de amor. Si eso se le hizo al Señor Jesús, el creador de los cielos y la tierra, hermanos, ¿qué no nos puede pasar a nosotros, que somos seres humanos, como estudiamos la semana pasada? Somos humanos, hermanos. Así es que eso también a nosotros nos puede pasar. Nosotros podemos sufrir la pérdida de amor, pero lo importante es que vamos a ver a no vivir en temor, hermanos. No estar con el temor de que puedo perder el amor de mi esposa, el temor de mis hijos, el temor de mi pastor, el temor de los hermanos. No, hermanos, no podemos vivir en temor porque el perfecto amor echa fuera el temor. No podemos estar teniendo comunión con Dios y tener temor, hermanos. Si tenemos temores porque no nos hemos acercado al Señor. Si alguien está pensando, ¿y si mi esposo me deja? Es porque no se está acercando a la presencia de Dios, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Si alguien piensa, si mis hijos me abandonan y si ya no se ocupan de mí, eso es porque no se está acercando a la presencia del Señor, porque el perfecto amor echa fuera el temor y el perfecto amor es el Señor Jesucristo. Así es que veamos, hermanos, que nosotros también podemos sufrir la pérdida de amor. Hermanos, padres que abandonan a sus hijos. ¿Cuántos padres abandonan a sus hijos? Eso pareciera, hermanos, que es cultural. Hay latitudes o hay culturas donde eso no es muy común. Por ejemplo, la cultura hebrea. En la cultura hebrea no es común que los padres abandonen a los hijos. Eso no es común. Sí pasa, pero eso es una excepción. Pero ustedes ven en nuestras culturas latinas, eso es bastante común. Cuando ven el porcentaje de hijos abandonados, el porcentaje de hijos abandonados es alto. ¿Qué dice la escritura en el Salmo 27:10, hermana Cristel? Si fuera tan amable, por favor. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Amén. Hermanos, eso lo vamos a ver más adelante. Esto también es una promesa. Pero quiero que noten, hermanos, que aquí en la Biblia dice que mi padre y mi madre me pueden dejar. Y a veces, hermanos, no es que nos dejen físicamente, porque tal vez no nos dejan físicamente. Pero si tenemos más hermanos y nuestros padres tienen preferencia por otro hermano y no por mí, me están abandonando. También me están abandonando, hermanos, cuando no están teniendo preferencias. Cuando a la hora de escoger, escogen y yo no soy el escogido. Eso también de alguna manera, eso es un abandono, hermano. No es un abandono físico. Hay padres, hermanos, que abandonan a sus hijos y no físicamente, sino por el trabajo. Se mantienen trabajando tanto, tanto, tanto. Hay un abandono también. Pero en este es un abandono físico, hermanos. Claramente dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Hermanos, nosotros pudimos haber sufrido el abandono. Dije, nosotros pudimos porque entiendo que la mayoría de los que estamos aquí somos adultos. Pudimos haber sufrido, hermanos, el abandono de nuestros padres cuando éramos pequeños. Bueno, eso tiene un propósito en las manos del Señor. Pero para que vean, los padres pueden abandonar a sus hijos. Ahora vean, hermanos, un esposo que abandona a su esposa, eso también puede pasar, hermanos. Nosotros también lo podemos sufrir. El Señor Jesús sufrió la falta de amor, la pérdida de amor en alguna medida, una gran medida, y nosotros los seres humanos también lo podemos sufrir. Proverbios 5 del 18 al 20, por favor, hermana Cristel. Sí, pastor. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña?
Amén. Hermanos, en el libro de Proverbios es un libro de mucha sabiduría. Dios inspiró al rey Salomón para poderlo escribir y hay mucha instrucción. Ojalá nuestros hijos pudieran estar leyendo continuamente Proverbios. Pero vea lo que dice aquí. Este es un pasaje relacionado precisamente, este es un mensaje a un esposo. A un esposo le están dando este mensaje. Dice en el 18, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Lo que está diciendo es, no estés buscando a otra persona, no estés pensando en abandonar a tu esposa, porque dice, alégrate con la mujer de tu juventud, con la que te casaste. Versículo 19, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor recréate siempre. Pero noten en lo que dice en el versículo 20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Hermanos, esta mujer, para que le llame ajena o le llame extraña, tuvo que haber hecho algo. ¿Qué hizo? Abandonó a su esposo. Abandonó a su esposo. Perdón, estoy hablando mal, hermano. No, perdón, lo estoy diciendo mal. En breve les diré, perdón, regresemos y si son de mi época, regrese a su casa. Lo dije mal. No es la mujer, está hablándole al hijo, al hombre que no abandone a su esposa. Eso es a lo que se refiere aquí, perdón, me estoy equivocando. Dice, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? A este hombre es al que le está diciendo, no abandones a tu esposa. Pero hay casos, hermanos, y lo podemos ver, y bíblicamente está, de hombres que abandonan a su esposa por irse detrás de una mujer extraña, una mujer ajena. Eso es lo que está diciendo. Ahora sí nos vamos a ir al pasaje con el cual yo me estaba equivocando. Este es el pasaje de una esposa que abandona a su esposo, porque también existe eso, hermano. No solo existe que es el hombre el que abandona el hogar. No, también existe el caso de que es la mujer la que abandona el hogar. Si me puede leer, hermana Cristel, por favor, Proverbios 2, 16, 17. Sí, dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Amén, muchas gracias. Ven, hermanos, en este sí es correcto. Aquí habla de la esposa que abandona al marido. Aquí le sigue dando instrucciones al varón y le dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Versículo 17, la cual abandona al compañero de su juventud. En el pasaje anterior, hermanos, el Señor está exhortando al hombre para que no abandone a su esposa y que no se vaya con la mujer extraña y la mujer ajena. Aquí ya está hablando de la mujer extraña o la mujer ajena y le dice en el versículo 17, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Está hablando, hermanos, que no está hablando de una mujer impía, no está hablando de una mujer inconversa, está hablando de una mujer creyente, porque dice, y se olvida del pacto de su Dios. Y uno dice, pero eso es posible. Usted ya lo sabe, hermano, con la edad que tiene, usted sabe que todo eso es posible, ya en alguna medida lo ha visto. Esto está diciendo, hermanos, miren, un varón también puede sufrir la pérdida de amor de su esposa. Ya no es solo la esposa, hermano, la que sufre el desprecio, o ya no es solo la esposa la que sufre el abandono de su esposo, no. Hay esposos también engañados, hay esposos también abandonados. Así es que hay hombres que también sufren la pérdida del amor. Hermanos, quiero que veamos 4 formas básicas. Estas son las formas básicas como se manifiesta la pérdida del amor. ¿Cómo se manifiesta? No siempre es el abandono. Esto es como un proceso, lo vamos a ver. En primer lugar, hermanos, la pérdida del amor se manifiesta con desprecio. ¿Qué es desprecio? ¿Sabe qué es desprecio? Desprecio es ya no te quiero. Eso es desprecio. Ya no me siento bien contigo. Eso es desprecio. Qué pena, pero hay cosas groseras que le puede decir un cónyuge al otro donde le está expresando su desprecio. Hay una reunión y no te puedo invitar o no te puedo llevar. ¿Por qué? Porque hay un desprecio. Eso es una forma, hermano, de pérdida de amor. Como le digo, no tiene que llegar al abandono. No, todavía se viven juntos, hermano, pero hay desprecio. La segunda forma es la traición, hermano. La traición es
Ya la infidelidad es una traición, la mentira es una traición, el robo es una traición, hablar a sus espaldas, eso es una traición. Esos son como, si ustedes ven, esto viene siendo como pasos de descenso, hermano. Luego del desprecio y la traición puede llegar al maltrato. Hermanos, el maltrato, hay un maltrato físico, hay un maltrato verbal, hay un maltrato emocional, y perdón que lo diga aquí, pero es parte es necesario que se lo digo, también hay un maltrato de tipo sexual. O sea, hay maltrato, pero empieza con el desprecio, empieza con la traición, y llega el maltrato, y por último, hermanos, se da lo que se llama el abandono. Hermanos, estas son las formas como se puede manifestar la pérdida del amor. Y con el maltrato, tengo que decirles algo. Por favor, tómelo con madurez. Yo eso lo aprendí, hermanos, no por experiencia personal, sino por experiencia ajena, y lo aprendí gracias a mis pastores, que en verdad el Señor los ha bendecido con la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y la prudencia de la palabra de Dios. Les hago este preámbulo para decirles, hermanos, nosotros no estamos a favor del divorcio. Nosotros no promovemos la separación. Pero hermanos, cuando alguien se encuentra en la etapa número 3, la etapa del maltrato, lo voy a quitar esto. Cuando alguien se encuentra en la etapa número 3, hermanos, la etapa del maltrato, hay un momento, hermanos, donde o se toma la decisión de separarse, o lo más probable es que uno de los dos cónyuges mate al otro, hermano. En internet pueden ver el testimonio de la hija de un pastor famosísimo, un pastor latino de las Antillas, y su hija desafortunadamente se casó con un hombre impío, y él era de la vieja guardia, como yo lo fui en un tiempo, hermano. Yo pensaba, no, hermana, le tocó duro con su marido, aguante, hermano, por favor, usted aguante, hermano. Y este pastor era de la vieja guardia también y pensaba que era así, y su hija le llamaba, papá, me está amenazando, papá, me ha golpeado, papá, me mandó al hospital, y el papá, hija, usted aguante, usted soporte, el matrimonio es para toda la vida. Y como le digo, también creemos que el matrimonio es para toda la vida, pero no en esas condiciones, hermanos. Al final, eso lo pueden buscar en internet, hermanos. Sucedió que el esposo no creyente, que había ido a vivir a Estados Unidos, compró una escopeta, se la apuntó al rostro y le destruyó la cabeza, la cara, y se fue todo, hermano, y la terminó matando. Entonces se dan cuenta, hay que tener cuidado cuando se encuentran en la etapa del maltrato, hermano. La Biblia dice que a paz nos llamó el Señor. Y ya les digo, la Biblia dice que el Señor aborrece el divorcio. Entonces nosotros no lo estamos promoviendo. No estamos hablando de que la gente se separe, pero cuando están en el punto del maltrato, hermanos, es tiempo de verdad para orar y buscar un consejo sabio. Amén. Amén. Entonces, hemos terminado con las formas básicas de cómo se manifiesta la pérdida del amor. Les digo, no se empieza con el abandono. Esto es un proceso que empieza poco a poco, poco a poco, poco a poco. Entonces, ahora, esta es la parte que nos interesa a nosotros, hermanos. ¿Por qué nosotros podemos tener el temor a perder el amor? Y les anoté aquí, saben que el temor, hermanos, radica en la idolatría. Este es el problema fundamental. Si alguien tiene temor a que su cónyuge le abandone, si alguien tiene temor a que sus hijos dejen de quererla o quererlo, quiero decirle que es porque hay idolatría en su corazón. Les puse una balanza porque la idolatría está compuesta de dos partes, hermanos. La primera parte de la idolatría es idealizar. ¿Qué es idealizar? Perdón, ¿qué es idealizar? Hermanos, idealizar es darle atributos o cualidades que las personas no tienen. Hermanos, todos somos seres humanos. Entonces, en la idolatría, la persona que idolatra a otra persona la idealiza, le atribuye cualidades que no tiene, características especiales, lo lleva a un nivel de divinidad. Eso es idealizar, hermanos, y eso es idolatría. Idolatría porque la persona está ocupando el lugar que le corresponde al Señor. Y hermanos, así no es el orden. En el orden primero viene el Señor para los casados. Primero viene el Señor, de ahí viene nuestro cónyuge, de ahí vienen nuestros hijos. Ese es el orden, hermanos. Pero hay gente casada que en primer lugar tiene a su cónyuge, esposo o esposa, y después tienen a Dios, o a su cónyuge, esposo, esposa, a sus hijos, y por último a Dios. Ese no es el orden, hermano. El orden apropiado es que primero debemos tener en nuestra posición, en nuestra mente, en nuestro corazón, primero a Dios, y después, por supuesto, nuestro cónyuge. Pero estamos hablando de idolatría.
El temor a perder el amor, hermanos, radica en que hay idolatría en nuestro corazón. Estamos idolatrando a las personas y por eso es que tenemos esa clase de temor, porque lo sacamos del plano humano y lo llevamos al plano de la divinidad. Y hermanos, nadie puede estar en el plano de la divinidad porque todos somos seres humanos, todos estamos hechos del mismo material, hermanos, todos tenemos las mismas capacidades pecaminosas. Así es que la idolatría, número uno, hermanos, el problema es que estamos idealizando a nuestros seres queridos. Hay gente que idealiza a su cónyuge o idealiza a sus hijos. Y cuando resulta que al fin abrió los ojos y se dio cuenta que no son Dios, y entonces ahí hay un gran problema porque había un ídolo. Y el segundo lado de la balanza, hermanos, es una vez que he idealizado a alguien, la idolatría es poner en la persona que es mi fuente de satisfacción, encontrar en la persona mi felicidad. Y hermanos, la felicidad es algo que solamente el Señor Jesucristo nos puede dar. No estoy diciendo que tengamos una vida miserable o desafortunada si estamos casados con nuestro cónyuge, no estoy diciendo eso. Pero mi esposa no debería ser mi fuente de satisfacción. No, mi esposa no. Mi esposa Dios me la regaló y me la dio como un regalo muy especial, pero mi fuente de satisfacción debería seguir siendo siempre el Señor Jesucristo. No perdamos de vista eso, hermanos. Si nosotros creemos que a nosotros el único que nos puede hacer feliz es mi esposa o su esposo, estamos equivocados, hermano. Eso es idolatría. El único que tiene la capacidad para hacernos felices, plenos, completos, fuente de nuestra satisfacción es el Señor Jesucristo. Si nosotros estamos idolatrando a nuestros seres queridos, ahí es donde radica el temor a perder esa clase de amor, hermanos, porque los hemos llevado a un plano donde no les corresponde. Espero haberme dado a entender con esto. Y entonces, Amén. hermanos, ¿cuál es la medicina para la pérdida del amor? Porque hay una medicina y está en la Biblia. Tal vez no la habíamos visto o no la habíamos entendido como tal, pero hay una medicina, hermanos, para la pérdida del amor. Y esta es la medicina. La medicina para la pérdida del amor se llama aborrecer. Por favor, hermana Cristel, si me puede leer Lucas 14, 25 y 26. Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Amén. Hermanos, presten atención, por favor. Esta es la medicina para poder vencer el temor a la pérdida de amor. Esta es la medicina, aborrecer. Lo leímos, pero se lo voy a leer de nuevo. Dice, grandes multitudes venían con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece, esa es la palabra. En breve se lo explico bien, hermanos, porque sé que es una palabra bastante malentendida, pero vamos a ver qué significa exactamente. Porque, hermanos, cualquiera puede pensar que aborrecer significa odiar. Imposible que el Señor nos pida odiar a nuestros seres queridos, hermanos. Eso es imposible. Tenemos que entender qué significa aborrecer. Porque lea conmigo en el 26. Si alguno viene a mí y no aborrece, mire lo primero que dices, a su padre y a su madre y su mujer, e hijos y hermanos y hermanas. Y dice, y aún también su propia vida. Ah, ¿verdad? O sea, se da cuenta, habló de familias, pero también habló de uno mismo. Y dice, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermanos, este es el secreto esta es la medicina, hermanos, para nosotros vencer el temor a la pérdida de amor. La medicina se llama aborrecer. Y aquí se lo explico qué significa aborrecer. Hermanos, la palabra aborrecer significa preferir menos. Eso significa preferir menos. Les puse el ejemplo como a mí me lo explicó el pastor Ismar hace muchos años, cuando yo llegué a la congregación. Él fue una de las primeras personas que me pastoreó y no era un pastor nombrado, pero como esa es la vocación, me recuerdo bien que cuando me habló, porque ese fue uno de los pasajes que yo le pregunté a él, y le digo, hermano Ismar, pero ¿por qué el Señor dice aquí que yo tengo que aborrecer? O sea, porque yo no quiero odiar a mi familia. Y entonces él se sonrió y me explicó, y este fue el ejemplo que me puso y me dio la explicación en hebreo de lo que significa aborrecer. Y significa preferir menos. Eso significa preferir menos.
Si usted ya lo vio aquí, preferir menos es preferir menos a su padre, preferir menos a su madre, preferir menos que a quién, menos que a Dios. A eso es a lo que se refiere, preferir menos que a Dios. Por eso él me puso este ejemplo y me preguntó, ¿a ti qué pastel te gusta? Me dice el hermano Isma. La hermana Cristel sabe que este para mí es no. Este es el que a mí me gusta, le dije. El de fresas es el que me encanta, le dije. El de chocolate, no, le dije, el de chocolate no. Entonces me dijo él, si tú prefieres el de fresas, automáticamente estás aborreciendo el de chocolate, me dijo, porque lo dejaste de preferir. Hermanos, aborrecer significa dejar de preferir. Eso fue lo que me dijo y esta es la explicación, hermanos, bíblica. Aborrecer es dejar de preferir. ¿Dejar de preferir en qué? En lugar de Dios. Se lo voy a anotar de este lado para que lo podamos ver. Si lo pudiéramos poner así como estos pasteles, y si ustedes fueran como yo, porque sé que a la mayoría le gusta el chocolate, ¿verdad? Bueno, lo vamos a hacer para ustedes, hermano. Este sí les gusta y este no les gusta. Entonces, digamos, si ustedes prefieren el de chocolate, el de fresa lo están... ay, perdón. Dice algo que no debía hacer. Perdón. Entonces, ustedes están aborreciendo. Están aborreciendo el de fresas porque les gusta el de chocolate. Entonces, en el pasaje anterior, ¿cómo lo podemos entender, hermanos? En el pasaje anterior debemos entender que nosotros debemos preferir a Dios y entonces dejar de preferir menos a padre, madre, esposo y puntos suspensivos. A eso es a lo que se refiere la palabra aborrecer, es preferir menos. No significa no querer, no. La hermana Cristel que hemos celebrado últimamente cumpleaños en la iglesia, ¿sabe? Me dan el pastelito de chocolate y por supuesto que no le voy a decir que no. No, pero si me dan a escoger, no es ese mi favorito. Pero también me lo puedo comer. Eso es, amo a mi padre, amo a mi madre, amo a mi esposa, amo a mis hijos, pero no más que a Dios, no más que a Dios. Esa es la cosa, no más que a Dios. A Dios lo tengo que amar por sobre todas las cosas y para abajo todo lo demás, pero primero a Dios. Por eso les hice relación, hermanos, de la idolatría. La idolatría es eso, amar a las personas más de lo que amamos a Dios. Y por eso es que estamos con el temor a la pérdida del amor. Hermanos, si amáramos primero a Dios sobre todas las cosas, no tendríamos el temor a que voy a perder algún amor. Y el amor de Cristo nunca lo vamos a perder, hermanos. Si el Señor nos ama, nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos amó cuando estábamos en las tinieblas. ¿Cómo no nos va a amar ahora, hermanos? Que estamos procurando caminar con el Señor, que estamos procurando avanzar. Por supuesto que nos sigue amando el Señor. Entonces, ven, hermanos, la medicina es aborrecer. Si aborrecemos o dejamos de preferir a nuestro cónyuge, dejamos de preferir. Yo me asustaría si mi esposa dijera que me ama más a mí de lo que ama a Dios, me asustaría porque el orden correcto es que mi esposa tiene que amar más a Dios más que a mí y yo tengo que amar más que a Dios más que a mi esposa y eso nos mantiene a nosotros con la paz, hermanos, de la pérdida de amor. No estamos sufriendo si vamos a tener alguna pérdida de amor. Miren, hermanos, estas son las promesas de Dios para los huérfanos. Por favor, hermana Cristel, Salmo 68 del 5 al 6. Dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Amén. Hermanos, ven que si nosotros amamos por sobre todas las cosas a Dios, en este caso huérfanos más que a nuestros padres, nosotros no vamos a tener el temor a la pérdida del amor, porque esta es la promesa que el Señor ha dado para los huérfanos o para los abandonados por sus padres, porque no es precisamente que los haya perdido, porque no se tienen que haber muerto para haberlos perdido, los pudo haber perdido en vida, pero dice que el Señor es padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada, y mire lo que dice en el versículo 6. Dios hace habitar en familia, dice, a los desamparados. Hermanos, no tengamos temor a que me puede abandonar mi papá o me puede abandonar mi mamá. No tengamos ningún temor, porque aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo Jehová me recogerá. Esta es la promesa que el Señor nos da.
Por lo tanto, hermanos, si somos huérfanos, es a Dios al que tenemos que amar más. Si hemos sido abandonados, es a Dios al que tenemos que amar más. Miren la promesa que el Señor da para una esposa abandonada. Por favor, hermana Cristel, Jeremías 30:17. Dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Amén. Miren, hermanos, qué promesa más linda para una mujer abandonada. Para una mujer abandonada, Cristo es su esposo. Aquí claramente dice en Jeremías 30:17, mas yo haré venir sanidad para ti, dice, sanidad para ti. Y mire lo que dice, y sanaré tus heridas. Hermana, si usted fue abandonada, ponga sus ojos en Jesucristo, ponga su corazón en Él. Eso es lo que nos está instando la escritura en Jeremías 30:17. El Señor promete para la mujer abandonada que si se viene, si se acerca al Señor, el Señor le va a sanar, le va a traer sanidad, le va a sanar sus heridas. Claramente dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque, oiga bien, desechada te llamaron, olvidada, menospreciada, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Esto tiene una aplicación espiritual, hermanos. Sión, el monte, la meta espiritual, está en la tierra prometida, Canaán, pero también tiene una aplicación espiritual. El Señor es esposo para una mujer abandonada, porque aquí claramente dice, para la mujer que ya fue desechada, el Señor quiere venir con sanidad para sanarle las heridas, para sanarla de la traición, para sanarla del abandono, para sanarla de la humillación, de todas las cosas que tuvo que soportar. Dios sabe tomar ese corazón y sanarlo y vendarlo, como está diciendo en esta promesa de Dios. Hermanos, esta es la promesa para un hijo abandonado. Ya la leímos, se la leo yo. En el Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Esta es otra promesa también, hermanos. Así como hay promesa para una mujer abandonada, así como hay promesa para un huérfano, hay promesa para un hijo que ha sido abandonado, una hija que fue abandonada. El Señor dice que Él con todo va a venir. Hermanos, el Señor es padre de los hijos abandonados. El Señor sabe ocuparse de sus hijos. Hermanos, en lo natural, ustedes, si tienen hijos, por favor, razonen esto. ¿Quién ama más a sus hijos, ustedes o Dios? Por supuesto que Dios, hermanos. Dios ama más a nuestros hijos. Dios ama más a mis hijos de lo que yo los puedo amar. Y Dios cuida. Entonces, ¿quién cuida mejor de nuestros hijos? ¿Ustedes o Dios? Dios, por supuesto, hermanos. Entonces, si un hijo ha sido abandonado, hermanos, Dios no necesita a su papá y a su mamá para cuidar a un hijo abandonado. Dios es suficientemente poderoso y bueno para cuidar y proteger y darle lo mejor a este hijo abandonado. Así es que Dios sabe también cómo sanar nuestros corazones para los que hemos sido abandonados, hermanos. Esta es una promesa de parte del Señor. Y con esto finalizamos, hermanos. Si nosotros estamos teniendo temor por la pérdida de amor, vayámonos al amor verdadero que es el Señor Jesucristo. Amén. En 1 Corintios 13, del 4 al 8, claramente dice, miren, este es el amor de Dios, hermanos. Y amor como el de Dios no hay. Amor más perfecto no podemos encontrar en esta tierra. Este es el amor el que nunca nos va a abandonar. Este es el amor que nunca nos va a rechazar. Este es el amor que nunca nos va a traicionar. El amor de Dios. Y el amor de Dios, hermanos, es eterno. Por favor, lean conmigo 1 Corintios 13, del 4 al 8. Dice, el amor es sufrido, dice. Y hermanos, el amor de Dios es sufrido. Es benigno, dice. Eso quiere decir que es bueno. El amor no tiene envidia. Hermanos, ¿qué envidia podrá tener el amor de Dios? El amor de las personas, claro que sí. Algunos nos pueden tener envidia a nosotros y nosotros también podemos tener envidia a los demás. El amor, dice, miren, no es jactancioso, no es orgulloso, no es presumido. No, hermanos, el amor de Dios es puro. No se envanece, dice. Amén. Ese es el amor de Dios. No hace nada indebido. Hermanos, confiemos en Dios. Él nos ama de tal manera que no hace nada indebido sobre nosotros. Si estamos pasando por alguna situación difícil, calamitosa, es porque Dios tiene un propósito bueno para nuestra vida, porque Él no hace nada indebido, hermano. Mire que lo que dice, no busca lo suyo. El amor de Cristo no es egoísta. Hermanos, no se irrita.
Hermanos, ¿cuántas veces le hemos fallado nosotros al Señor y el Señor nos sigue amando y nos sigue esperando y sigue siendo paciente, no se irrita? Hermanos, el amor de Dios no guarda rencor. Una vez que uno le dice, ay, Señor, perdóname, y el Señor nos perdona y no se vuelve a acordar de nuestros pecados. No está achacándonos, sí, pero lo hiciste hace 10 veces y lo volviste a hacer otra vez, hace como 20 años. No, hermanos, el amor de Dios no guarda rencor. Versículo 6, no se goza de la injusticia. Hermanos, el amor de Dios no es injusto, todo lo contrario, Dios es justo. Dice, mas se goza de la verdad. Miren qué lindo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Hermanos, este es el amor que nosotros debemos procurar y cultivar todo el tiempo. Si nosotros, hermanos, estamos amando al Señor, no vamos a tener ningún temor, hermanos. No vamos a tener temor, hermanos, de que alguien nos pueda dejar de querer. Y probablemente en el camino, seguro que alguien nos puede dejar de querer, hermanos, pero no vamos a tener ningún temor, porque sabemos que estamos en las manos de Dios, sabemos que tenemos el amor eterno, sabemos que tenemos el amor verdadero, el amor que permanece para siempre, el amor que nunca deja de ser. Así es que no nos estemos preocupando tanto, hermanos. Cultivemos el amor, por supuesto, con nuestros seres queridos, seamos recíprocos, seamos cariñosos, proveamos para nuestra casa. La Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un impío, hermano. Eso por supuesto que sí. Hagamos todo eso, pero enfoquémonos en el amor a Cristo. Que el primer amor que nosotros tengamos en nuestro corazón no sea mi esposa, mi esposo, mis hijos. No, que el primer amor en mi corazón sea el Señor Jesucristo. Y el Señor poco a poco va a traer esa clase de amor a nuestro hogar, hermanos. Así es que, hermanos, con esto hemos finalizado el tema acerca del temor a la pérdida de amor, hermanos, y no tengamos para nada, nosotros tengamos ningún temor, hermanos. El Señor sabe guardarnos y protegernos, y tenemos el amor que sobrepasa todo entendimiento, tenemos el amor eterno, hermanos. Así es que los invito a darle gracias a Dios y a pedirle al Señor que si alguien está teniendo temor de que puede perder el amor de algún ser querido, que eche fuera el temor en el nombre del Señor Jesucristo. Así es que oremos, hermanos. Señor Jesús, una vez más te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. En primer lugar, gracias porque todo lo que nosotros podemos vivir y sufrir en esta tierra, tú ya lo sufriste antes, Señor. Y tú lo sufriste sin necesidad. Tú lo sufriste sin pecado, Señor. Todo lo que nosotros podemos experimentar en esta vida y cualquier prueba o tribulación, tú la sufriste, Señor. Gracias porque tú fuiste tentado en todo y venciste y eres sin pecado, Señor. Y te damos gracias en esta noche, Padre, porque nosotros podemos sufrir la pérdida del amor de cualquier persona, pero si tenemos puestos los ojos en ti, Señor, no vamos a tener ningún temor. Las cosas podrán suceder, Señor, pero nuestros ojos están puestos en ti, el autor y el consumador de la fe. Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra, que nos ayuda a comprender, Señor, que no debemos tener ningún temor, Padre, al contrario, y que si estamos viviendo alguna situación de rechazo, de abandono, de menosprecio, como lo estudiamos el día de hoy, Señor, si estamos en algún proceso de ese tipo, ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, Señor, y no en las personas, porque todas las personas, incluyéndonos a nosotros, somos finitos, somos terrenales. Señor, nosotros somos falibles, nosotros podemos fallar, Señor. Y si nosotros fallamos, las demás personas nos pueden fallar también. Por eso ayúdanos a poner los ojos en ti y no en las personas. No, Señor Jesús, en ninguna criatura. Ayúdanos a poner los ojos y el amor en ti. Señor, ayúdanos a ser amorosos también con nuestro prójimo, porque en tu palabra dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero en primer lugar debemos aprender a amarte a ti en primer lugar, con todo el corazón, no con solo una parte, con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todas las fuerzas. Ayúdanos a amarte de esa manera, Señor Jesús, para que entonces podamos amar a nuestro prójimo en la proporción adecuada, en la proporción correcta. Señor, te damos gracias en tu santo nombre. Ayúdanos a que esta palabra se haga vida en nosotros, Señor, y que podamos vivir sin temor, Señor, a que nos dejen de querer. Padre, gracias una vez más. Bendito seas por siempre. Oramos por nuestros hermanos que están pasando por algún quebranto de salud, Señor. Que por favor pongas tu mano de salud sobre cada uno de ellos, de los que están enfermos. Levántalos del lecho de enfermedad, Señor. Señor,
Recordamos tu palabra que dice que por tu llaga nosotros somos curados y que tú llevaste nuestras dolencias y enfermedades en la cruz del Calvario. Señor, oramos por un milagro sobre las personas que están enfermas, Señor. Padre, oramos por los que están pasando tiempos de escasez, que tú les bendigas, que les proveas, Señor, que abra las ventanas de los cielos para que descienda tu provisión. Y en lo que llega a esa provisión, Señor, te pedimos que aprendan a confiar en ti, que recuerden que tú alimentas a las aves del cielo y que vistes a los lirios del campo, Señor. ¿Cómo no vas a tener cuidado de ellos y de todos nosotros, Padre? En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendito seas por siempre, Señor. Nosotros te amamos, te bendecimos y nos rendimos a ti, Señor. Nos rendimos con todo el corazón, Padre. Gracias, Señor Jesús, por este camino en el cual nos tienes. Santificado sea tu nombre, Jesús. Amén. Amén.